Bueno, perfecto. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Matías otra vez. Matías Lauga. Creo que quizás si anduvieron viendo los videitos del Antiguo Testamento, estuvimos también juntos hablando acerca de Proverbios. Y bueno, qué privilegio que es para mí, principalmente, poder estar con ustedes y también aprender juntamente con ustedes acerca de la palabra de Dios y lo que nos quiere decir a través de ella. Y en el libro que nos toca hablar en el día de hoy, se encuentra en Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículo 13. Siempre, como lo decimos siempre, es importante agarrar un librito o algo para anotar. Es bueno siempre recordar acerca de las cosas que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y vamos a comenzar leyendo en Juan capítulo 2, versículo 13 hasta el versículo 25. Si ustedes tienen Biblia, fíjense que dice: Jesús purifica el templo. Yo dejé los versículos puestos en la pantalla. Voy a arrancar. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Déjenme tomar un poquito de agua. Como vimos, es un texto bastante amplio. Lamento decirles que quizás sea también un poquito pesado lo que vamos a ver en el día de hoy, porque para entrar en el contexto en el que Jesús está situado en este momento, cuando empezamos a leer en Juan capítulo 2, que creo que no lo vieron con nadie, Juan capítulo 2, versículo 1, el título dice Las bodas de Caná. Situamos a Jesús en las bodas de Caná. Allí su madre se entera que se habían quedado sin vino en esa fiesta, en esa boda, y acude al Señor Jesús. Su madre y sus discípulos ya venían hablando con Jesús y ya sabían que Jesús era el Hijo de Dios, la persona que Dios mandó a liberar a su pueblo, el Mesías, como lo llamaban en ese entonces. Y vemos que Jesús dice unas palabras muy importantes. En el capítulo 2, versículo 4, dice: Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Vemos que acá Jesús, cuando hace referencia a su hora, hace referencia al comienzo de su ministerio público, a su comienzo del ministerio mesiánico público que Jesús debía hacer con el pueblo elegido por Dios. Y acá Jesús le dice a su madre que su hora no había llegado, pero eso no quita que él hizo un milagro en esa boda, y como seguramente todos los conocemos, hizo el famoso milagro de convertir el agua en vino. Pero nos situamos en el versículo 12, al final en el versículo 12, al final de la boda, dice: Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Se supone que fueron cerca de donde ellos vivían, que era en Nazaret,
muy cerca de ahí, que no estuvieron muchos días, pero cuando nos adentramos por completo en el versículo 13 del capítulo 2 de Juan, vemos que situamos a Jesús en una fecha muy especial para el pueblo judío. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos. Yo acá hice un pequeño texto, si es que lo ven, acerca qué significaba la Pascua para el pueblo judío en ese entonces. La Pascua es una festividad judía que conmemora la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Recuerdan ese suceso? Cuando vimos en el Antiguo Testamento, nos enteramos que Dios, a través de Moisés, dice la palabra, con mano fuerte y brazo extendido, libera de la esclavitud a su pueblo elegido, al pueblo de Israel. Esto lo podemos ver en versículos como en Éxodo. Vamos a Éxodo, igual está en la pantalla, no es necesario buscarlo. Dice, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Se refiere a la Pascua. 27 dice, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. En Deuteronomio también vemos lo mismo y muchos versículos más alrededor del Antiguo Testamento que hacen referencia a esta festividad, que es una de las más importantes, vale decir, una de las más importantes para el pueblo judío. Dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes y en las levaduras, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Ahora, también situamos al Señor Jesús en una fecha pascual, en una fecha bastante importante para el pueblo judío, pero también lo situamos en el templo. Dice, y subió Jesús a Jerusalén. ¿Qué había en Jerusalén? Lo que ya les dije, el templo de Dios, el templo que había sido edificado por Dios para tener una comunión íntima con su pueblo. Ahora, esto resulta una pregunta, porque yo mientras revisaba este tipo de cosas decía, bueno, Jesús hizo el milagro de convertir el agua en vino en Caná. Él pudo haber mostrado, él pudo haber comenzado su ministerio mesiánico o su ministerio como el Hijo de Dios allí en Caná, en donde él hizo el milagro de convertir el agua en vino, pero no debemos ignorar que él hizo ese milagro en un entorno privado. Muchos estudiadores de la palabra dicen que él lo hizo con un grupo selecto, con personas de las que él no quería que los demás se enteren que él iba a hacer este milagro. Por eso, ahora nos resulta una pregunta, ¿por qué no en Caná, pero sí comenzar su ministerio en el templo? Como quizás ya lo han dicho los otros chicos, el Mesías, la persona que iba a ser encargada de llevar el mensaje de Dios al pueblo escogido por Dios, debía cumplir con todos los estatutos y establecimientos que fueron puestos en el Antiguo Testamento. Todas esas profecías de parte de los profetas que hablaban acerca del que iba a venir. Recordemos que el pueblo de Israel esperaba un Mesías. Todas esas profecías que hacían y que demandaban de cómo debía actuar el Mesías debían ser cumplidas. Y ahora vamos a ir a Malaquías 3, Malaquías 3.1. Quizás hay algunos que no pueden ver la pantalla porque están con el celu y no llegan a ver y tienen la Biblia. Es el último libro del Antiguo Testamento. Capítulo 3, versículo 1 dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Tenemos que hacer una aclaración que acá, hasta donde yo leí, no habla de Jesús. Habla de Juan el Bautista, la persona que estaba preparando, como lo hemos escuchado, el camino del que había de venir. Ahora sí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel de pacto, a quien deseáis vosotros.
He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Perdón. Acá vemos y situamos el profeta Malaquías dando a conocer cómo debía ser la presentación del Mesías en el templo. Como lo acabo de decir, era muy importante que estas cosas sean puestas por obra, sí, puestas por obras por el Mesías legítimo, que en nuestro caso es Jesús. Pero no solamente Malaquías nos hace referencia del lugar y de la fecha en el cual debía ser presentado este Mesías, sino también nos explica el motivo por el cual Jesús debía ir al templo santo de Dios. Leamos el versículo 2 y versículo 3. A ver si alguien lo puede leer y me da una manito. A ver, el que se ofrezca. El buen corazón. Si no, tengo que ir y tirar uno al azar, ¿eh? A ver, Lucho. ¿Cuál? Ahí está. ¿Cuál? ¿Malaquías cuánto? Malaquías 3, del 2 al 3. Ahí en la pantalla aparecen. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de sus lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los refinará como a oro y como a plata, y te hará Jehová ofrenda en justicia. Muy bien, muchas gracias, Lucho. Vemos en el versículo 3, que quizás es el más importante para desmenuzar y poder prestarle atención a ese versículo. Dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata. Siempre que hace referencia a esto, quiere decir de que algo estaba sucio, algo estaba quizás desafinado o algo no estaba en sintonía con por lo que había sido creado, ¿no? Y dice después, porque limpiará a los hijos de Leví. ¿Quiénes eran los hijos de Leví? Los hijos de Leví eran la casta sacerdotal del pueblo de Israel. Eran las personas que iban a estar a cargo de ser mediadores entre Dios y su pueblo. Eran las personas que iban a estar a cargo de llevar sus ofrendas, de llevar todo lo que el pueblo traía para Dios. Y acá es importante porque dice que se sentará a afinar y limpiar la plata. Después dice, los afinará como a oro y como a plata. Hace referencia a los hijos de Leví. ¿Para qué? Para que traigan a Jehová ofrenda en justicia. También nos comenta este profeta Malaquías, nos comenta lo que iba a suceder en el templo. Jesús no tan solo iba a presentarse en su ministerio público, no tan solo se iba a presentar como el Mesías, sino también iba a refinar y a limpiar a los propios sacerdotes. Porque, ¿qué estaba sucediendo en Juan? Volvemos a Juan, capítulo 2. Vemos lo que estaba sucediendo, dice la palabra de Dios, Juan 2, versículo 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Vemos la situación en la que se había encontrado Jesús. Un templo santo que había sido creado por Dios para llevar al pueblo de Israel ante un sacerdote que era el mediador entre Dios y su pueblo, pero vemos que estas mismas personas no lo usaban para eso, usaban para hacer sus propios negocios, dice casa de mercados, y en las casas de mercados siempre uno sale beneficiado del otro, siempre hay alguien que vende algo que es suyo y
obtiene una ganancia, pero el templo santo de Dios no había sido establecido para eso. El templo santo de Dios había sido establecido para adorar y ofrendar al Dios creador. Y vemos que no tan solo los comerciantes, no tan solo los cambistas estaban haciendo todo este tipo de cosas, sino que también los hijos de Leví, los propios sacerdotes, esas personas que habían sido puestas por Dios, elegidas por Dios para, para llevar al pueblo de Israel ante la presencia de Dios y perdonar sus pecados. Personas que realmente debían ser puros de corazón y que debían demostrar santidad frente al pueblo, se aprovechaban de la necesidad espiritual de su pueblo y dicen estudiadores de la palabra que estos mismos personas que hacían mercancía y negocios dentro del templo, un porcentaje de su ganancia se lo llevaban los propios sacerdotes. Y es por eso que debemos reaccionar al Señor Jesús de esta forma. Ahora esto nos deja una reflexión para nosotros, algo práctico para nosotros. Que cuando vamos a Primera de Corintios 3:16, Primera de Corintios 3:16, está en el Nuevo Testamento, vemos que dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 17 dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Seguramente conocemos y entendemos que en el momento que nosotros reconocimos al Señor Jesús como nuestro Salvador y lo aceptamos en nuestro corazón, en nuestras vidas, no comenzamos a ser ni seguimos siendo personas comunes y corrientes como son los del mundo, sino comenzamos a ser templo santo de Dios, en donde Dios habita en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y yo puse una frase abajo que dice que debemos cuidar y atesorar nuestro templo como lo hizo Jesús en Jerusalén. Dios va mucho más allá. Pablo a los Corintios le dice, si alguno destruyere el templo de Dios, si alguno se atreviere a corromper el templo de Dios como había pasado en el libro de Juan, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esto nos debe llamar la atención a nosotros mismos también, chicos, que debemos cuidar nuestro corazón, debemos cuidar nuestras vidas para hacer de gloria y honra a nuestro Dios. Sigamos con el estudio, si no se nos va la hora. Y dice desde el versículo 18 al versículo 22. A ver, Tommy, si me lo puedes leer. Dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días los levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Muy bien, muchas gracias, Tommy. Vemos acá también que los judíos no se quedan callados ante la manifestación de Dios, de Jesús, perdón, con autoridad, sacando y echando lo malo del templo santo de Dios. Ante esta manifestación que quizás podemos decir con molestias, de una forma eufórica, vemos cómo los mismos judíos, los mismos sacerdotes exigían más señales, exigían que le dijese, bueno, ahora que vos hiciste todo esto, ahora que vos sacaste todo lo que era nuestro, todos los negocios que nosotros estábamos haciendo, decinos, ¿qué señal nos estás trayendo? Y acá vemos cómo Jesús, con completa autoridad, les dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Se refería al templo físico de 4 paredes? ¿Destruir el templo que había sido edificado por Dios para su adoración?
Claramente no. Los próximos versículos hacen referencia, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ya Jesús de antemano estaba haciendo referencia a su muerte en la cruz y su resurrección a los 3 días, como ya lo conocemos. No hay mucho más para estudiar acerca de estos versículos, pero sin lugar a dudas debe darnos gozo y debe darnos aliento saber que Jesús cumplió con su promesa. Es más, vemos en Juan capítulo 1, versículo 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creo que lo vimos en el juego que hizo Tony recién. Es importante saber esto y es importante también destacar que Jesús vino no solamente a cumplir con las expectativas de las profecías que habían sido establecidas, sino también vino a cumplir con el conflicto más grande que el hombre llevaba a cabo y que lleva hasta en la actualidad, en el día de hoy. Venía a perdonar los pecados, a morir los pecados de cada persona en este mundo. Y vamos adentrándonos al versículo 23. Dice: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Cuando en estos versículos hace referencia a que Jesús no se fiaba de ellos, era porque, como lo dice el título, Jesús conocía a todos los hombres. Jesús conocía las intenciones de los corazones que estaban presentes en ese lugar. Estos versículos muchas veces en el entorno eclesiástico o de personas que han estudiado la Biblia es bastante polémico, pero es muy simple entender en el entorno que se escribe. Jesús había entrado a Jerusalén no con una entrada gloriosa, dice la palabra, pero no como el pueblo de Israel quería, no como el pueblo de Israel esperaba. Ellos esperaban un Mesías combatiente, un Mesías que vaya a la lucha, un Mesías que los libere del imperio romano. Pero no, Jesús vino a morir por algo mucho más importante que eso, era el pecado de cada persona. Pero vemos que acá dice que muchos creyeron en su nombre. Acá la palabra creyeron no está bien puesta, o sea, no está bien traducida. Es más bien, creyeron en los milagros que Jesús hacía. Creyeron en las señales que Jesús hacía en el templo, no en su nombre, no en la profundidad de la intención que Jesús iba a hacer en la tierra. Por eso también esto debe dejarnos una enseñanza a nosotros mismos y saber que Dios conoce todas las cosas. Dios conoce nuestra vida, Dios conoce nuestro interior, Dios conoce nuestro corazón y debemos tener un corazón que no se mueva por los milagros o no se mueva por las emociones que por ahí Jesús puede hacer en nuestra vida, sino que realmente crea y confíe en que Jesús vino a la tierra a morir por nosotros y nos da el perdón de nuestros pecados. Y terminando un poquito con el estudio de hoy, no quiero que sea amplio, seguramente ya más de uno se me ha dormido, porque es bastante pesado el contenido, pero para hacer un pequeño repaso, yo hice 2 columnas interpretando las cosas importantes que aparecían acá, que para el pueblo judío era en ese entonces, pero para nosotros en Cristo Jesús es en la actualidad. Antes de la cruz, yo puse antes de la cruz y después de la cruz, dice Pascua. En su momento era una conmemoración por la liberación del pueblo de Israel de Egipto. En la actual, dice commemoration, está en inglés, bueno, no pasa nada. Pero para nosotros, la Pascua dice muerte y resurrección de Jesús por nuestros pecados. Ese es nuestra celebración, es como nosotros recordamos la Pascua. También dice que el templo, en el tiempo judío, en el tiempo de Jesús, era el centro de vida de los judíos, donde adoraban y entregaban ofrendas a Dios. En cambio, para nosotros, para los que hemos creído en el nombre de Cristo, es nuestro propio cuerpo, el hogar del Espíritu de Dios. Ya lo hemos leído en 1 Corintios 3:16. Los sacerdotes en ese momento
eran mediadores entre Dios y los hombres. En cambio, nuestro perfecto mediador, nuestro perfecto Cordero, nuestro sumo sacerdote, Jesús, fue y es nuestro mediador. Leamos 1 de Timoteo 2:15. Búsquenlo en sus Biblias, ya estamos terminando. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Este es nuestro mediador. No, ninguna persona de ninguna iglesia va a ser el mediador entre Dios y los hombres. Cristo en la cruz se hizo nuestro mediador para llevarnos a Dios. Por eso, chicos, un aprendizaje que podemos caracterizar del maestro en estos versículos, yo puse ahí una frase, parece una frase alentadora, pero bueno, tomémoslo así, dice: cuidemos nuestro corazón y cuidemos nuestro templo. En el momento que nosotros creímos en el Señor Jesús como nuestro Salvador, comenzamos a tener algo súper importante, que es el templo en donde Dios posa, en donde el Espíritu de Dios posa en nuestra vida. Cuidemos con nuestras actitudes, cuidemos con nuestra forma de andar para hacer gloria y honra a nuestro Dios. Romanos 12:1, leo eso y ya terminamos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Espero, chicos, que haya sido de bendición para ustedes y bueno, cualquier duda que tengan me la pueden hacer.